Chicos, ¿qué tal? ¿Vosotros sabéis quién era Umberto Eco? Umberto Eco era un filósofo, un intelectual, un escritor, un novelista, un ensayista italiano, era italiano. Y él dijo una vez, hace muchos años, porque ya murió, él dijo que, en su opinión, las redes sociales habían dado voz a un montón de imbéciles que antes decían tonterías en la barra del bar, borrachos, ¿no? Después de beber un poco, así apoyados, ¿no? Apoyados en la barra del bar, ¿no? Pues decían tonterías, decían majaderías, sobre todo, ¿no? Sobre la política, o sobre el gobierno, o sobre la economía, o sobre la gente, o sobre los vecinos, ¿no? Esparcían rumores, cotilleaban, mentían, decían cosas que no eran ciertas, en fin, tonterías, majaderías. Antes eso pasaba en los bares, ¿no? En los bares. Y se quedaba allí, la gente decía esas tonterías y ya está, no salía del bar. No tenía un impacto muy grande en el mundo, ¿no? En la sociedad. Pero hoy en día, a causa de Internet y de las redes sociales, pues esos majaderos tienen voz, porque todo el mundo tiene un teléfono móvil. Tú también tienes un teléfono móvil, yo tengo un teléfono móvil, hoy casi todo el mundo tiene un teléfono móvil, tenemos las redes sociales y todo el mundo puede decir lo que piensa, todo el mundo puede decir lo que le da la gana, lo que le da la gana. Todo el mundo puede decir lo primero que le pasa por la cabeza, ¿no? Aunque no tenga sentido, aunque sea una tontería. Todos tenemos voz, ¿vale? Todos tenemos voz. Eso, bueno, por una parte es positivo, ¿eh? Por una parte es positivo, porque antes de Internet, quiero decir, pues en los medios de comunicación tradicionales, digamos, en la televisión, en la prensa, en la radio, pues siempre estaban los mismos, ¿no? Siempre se veía la misma gente, siempre veías la gente que salía en la tele, por ejemplo, pues eran las mismas personas, siempre se veían las mismas caras, ¿no? Y la mayoría de la gente, pues, simplemente consumía información, ¿no? La gente no tenía muchos medios para expresarse, para decir lo que le preocupaba, para comunicar sus experiencias, para compartir sus experiencias con el mundo, ¿no? Desde ese punto de vista, pues sí, las redes sociales e Internet han dado voz a un montón de gente que antes no la tenía. Por ejemplo, a mí. Yo, por ejemplo, tengo aquí este canal de YouTube pequeñito, donde puedo decir lo que me parece, ¿no? Y la gente me conoce, la gente en todo el mundo, ¿no? En China, en Japón, en África, en Asia, en todas partes. La gente me puede escuchar, ¿no? Mira, este tío, ¿vale? Entonces, eso es importante. Ha dado voz a muchas minorías, a mucha gente que antes no tenía la posibilidad de expresarse, ¿no? Pero, como decía Umberto Eco, el problema es que también ha dado voz a muchos imbéciles. A muchos imbéciles que expresan su opinión cuando no tienen ni idea de lo que están hablando. Ese es el problema. Que hay gente, y mucha gente, que se expresa o que da su opinión, que hace vídeos, que hace podcast o que simplemente escriben comentarios o dan su opinión en Twitter, por ejemplo, y no tienen ni repajolera idea, no tienen ni puta idea de lo que están diciendo ni de lo que están hablando, ¿no? Bueno, ese no es exactamente el problema. Eso tampoco es el problema. Eso no sería un problema. El problema es que en las redes sociales, digamos que se pone al mismo nivel el tío que no tiene ni idea de nada, el adolescente que está en su cuarto todo el día jugando a videojuegos y haciéndose pajas, pues ponen al mismo nivel un tweet o un vídeo que haga ese tío, ese adolescente, con el
con la opinión o un estudio científico o la opinión de alguien que entiende del tema, la opinión de un experto, por ejemplo, ¿no? Vivimos en una época donde es muy difícil distinguir lo que es verdad y lo que es mentira, las falsas informaciones de las informaciones verdaderas, de las informaciones correctas, ¿no? Es el mundo de las fake news, ¿no? De los bulos, en español se dice bulo. No hay que confundir con culo, aunque está relacionado porque estamos hablando siempre de mierda, ¿no? Entonces, los bulos, cada vez hay más bulos y muchas opiniones que da la gente están basadas en bulos, en informaciones falsas. Entonces es muy difícil en todo este mundo, si tú te metes en el mundo de las redes sociales, es muy difícil, a veces es muy difícil distinguir lo que es verdad y lo que es mentira, lo que es una información verdadera y lo que es un bulo. Y ese es el problema, que vivimos en un mundo donde hay mucho ruido, donde todos dicen su opinión, ¡ah! Todos dan informaciones que no sabemos si son verdaderas o no son verdaderas o están manipuladas, ¿no? Eso, bueno, es un problema, pero tampoco sería un problema muy importante. El problema más importante es que las redes sociales las usan algunos poderes oscuros, o quizás no tan oscuros, gobiernos, por ejemplo, o grupos de presión, para manipular la opinión pública, para manipular lo que piensa la gente, para influir en los países, ¿no? Y lo estamos viendo cada día, ¿no? Se usan las redes sociales para manipular a la población. No es nuevo, esto no es algo nuevo, se ha hecho siempre. La radio, la televisión, los gobiernos, la educación también, son medios de manipulación que los gobiernos, sobre todo los gobiernos autoritarios, obviamente, los gobiernos autoritarios, todos los gobiernos, pero los gobiernos autoritarios más, pues usan, ¿no?, para manipular a la gente, para lavar el cerebro de la gente, para mentir, para tergiversar la información, para esparcir rumores, ¿no? Entonces, ¿cómo nos defendemos de todo esto? ¿Cómo nos defendemos de esa manipulación? Hay que defenderse de esta manipulación. ¿Cómo nos defendemos? Leyendo libros, tío, leyendo libros. Hay que cerrar los teléfonos móviles, hay que cerrar las redes sociales, cada uno la suya. Yo no estoy diciendo que haya que prohibirlas, pero sí que cada uno tiene que tener mucho cuidado con esas redes sociales. No escuchar a cualquier indocumentado que salga diciendo una tontería en un vídeo, sea quien sea. No hay que escuchar las majaderías que dicen porque no sabemos qué es lo que hay detrás. No sabemos cuáles son los intereses que hay detrás, no sabemos por qué mienten, si está diciendo la verdad. Hay que informarse, y hay que informarse leyendo libros. Si tú quieres dar tu opinión de historia o de política o de economía, es perfecto, pero hay que leer libros, hay que estudiar o leer periódicos y leer a gente, escuchar a gente también, pero gente que sepa de lo que habla, gente que tú estés seguro de que esa es una persona que sabe de qué está hablando, ¿no? Y esto me recuerda a algo que dijo Manuel Azaña. Manuel Azaña fue un presidente de la República Española. Nosotros ahora tenemos un rey, tenemos una monarquía, pero en España antes, en los años 30, teníamos una república. Y era un periodo muy, muy convulso. Había mucha violencia política, las posiciones estaban muy radicalizadas. Estaban los comunistas, por ejemplo, que querían hacer la revolución comunista. Estaban los anarquistas, que querían darle fuego a todo, querían quemarlo todo, ¿no? Estaban los fascistas, que querían poner una dictadura como en Italia, como una dictadura como la de Benito Mussolini. Las posiciones estaban muy radicalizadas, ¿no? Y entonces Azaña, este hombre, que, en fin, tiene bastante prestigio en España, ¿no? Murió en el exilio, murió en Francia, creo. Se tuvo que ir de España al final de la Guerra Civil, obviamente, ¿no? Pero, digamos que una vez dijo algo que a mí me parece muy oportuno recordarlo, ¿no? Él dijo que si los españoles, más o menos, no recuerdo las palabras exactas, pero dijo algo así como que si los españoles dejaran de hablar de lo que no saben, dejaran de hablar de lo que no entienden, se haría un silencio en todo el país, un silencio muy grande en todo el país,
que se podría aprovechar para estudiar, para leer, para informarse. Bueno, yo creo que esta es una frase muy oportuna, ¿no? Y muy actual, que se puede aplicar al mundo de hoy. Azaña quería decir que, bueno, que no hay que hablar de lo que no se sabe, que antes de opinar, que antes de decir qué es lo que piensas, primero tienes que informarte, tienes que aprender, tienes que saber de qué estás hablando, tío. Es fundamental, ¿no? Porque si no, estamos contribuyendo al ruido. Si yo vengo aquí y me pongo a hacer vídeos y a dar mi opinión sobre esto y sobre lo otro, sobre cosas que no entiendo, estoy contribuyendo al ruido, a la confusión, ¿no? Conclusión. La conclusión de este vídeo es: intenta usar menos las redes sociales, intenta usar menos los teléfonos móviles, intenta alejarte un poco de ese ruido, intenta informarte, abre libros, tío. Mira, aquí tengo unos libros, cógete un libro, mira, este libro, por ejemplo. Erich Fromm, El miedo a la libertad. Pues mira, por ejemplo, es un ejemplo, tío, es un ejemplo, pero tienes que informarte antes de hablar, antes de abrir la boca. Lo digo también por mí, porque yo también soy culpable de esto, ¿eh? Y muchas veces hablo sin saber de lo que hablo. Esto lo hacemos todos, ¿vale? Lo hacemos todos. Pero hay que tener un poco de cuidado, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Y ser muy escéptico con lo que se escucha y con lo que se lee y con lo que se ve en las redes sociales. ¿Por qué? Porque nos quieren manipular. Conclusión: usar menos las redes sociales, informarte antes de opinar. Yo creo que si hiciéramos todo eso, mejoraría un poco el mundo de hoy, porque si no, chicos, yo veo que las cosas van muy, muy mal, ¿eh? Yo veo que las cosas van muy mal, tío. Hasta luego.